Isabel Easy Quintana cerró la videoconferencia con una sonrisa educada. La imagen de la CEO multimillonaria de Quinta Tech Solutions, impecable. Acababa de asegurar una inversión de 9 cifras para su nueva división de IA ética. En la pantalla partida, los rostros satisfechos de los inversores japoneses se desvanecieron. En su oficina panorámica en el piso 30 del rascacielos de Quinta Tech, el corazón de Tucson, Arizona, latía con el ritmo frenético de una ciudad fronteriza moderna. Easy se levantó, su traje de diseñador gris perla moviéndose con ella como una segunda piel. Medía 1,70, esbelta pero con una tensión atlética bajo la superficie. Su cabello negro azabache estaba recogido en un moño severo y sus ojos oscuros, casi negros, parecían absorberlo todo. Una diminuta cicatriz, casi invisible sobre su ceja izquierda, era el único defecto en su fachada pulcra. Horas más tarde, en el dojo privado de su penthouse minimalista, el único sonido era el silbido de un shinai cortando el aire y el eco de sus kiais guturales. Vestida con un keikogi negro, su rostro era una máscara de concentración feroz. Cada golpe, cada parada, cada movimiento fluido revelaba años de disciplina brutal. Esta era la otra Easy, la que el mundo no conocía. Mientras tanto, en los barrios más humildes al sur de la ciudad, Ricardo el Fantasma Morales, líder de la banda de motociclistas criminales Los Espectros del Desierto, dejaba una estela de terror. Corpulento, con el rostro curtido y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, el fantasma, montado en su ruidosa Harley Davidson Road King, acababa de visitar la pequeña taquería de Doña Carmen. Sus secuaces, entre ellos el impulsivo Jorge Chacal y la sigilosa Lucía Sombra, la observaban con sonrisas crueles, mientras el fantasma le recordaba el impuesto de protección semanal. El miedo era palpable, un sabor amargo en el aire cargado del aroma de carne asada. El desierto cobra siempre, rezaba el lema tatuado en sus nudillos. Al día siguiente, Easy visitó el modesto taller de reparación de bicicletas de Javier, un joven de 20 años con un talento innato para la mecánica y la innovación. Javier era uno de los primeros becados del programa de incubadora de empresas de Quinta Tech, Impulso Joven. Easy veía en él un futuro brillante, un ejemplo de cómo la tecnología y la oportunidad podían transformar vidas. Estaba desarrollando un sistema de carga para bicicletas eléctricas con energía solar para comunidades de bajos recursos. Hablaron de sus progresos, de los desafíos. Easy le ofreció consejos, no como CEO, sino como mentora. La llamada llegó esa misma noche. La voz de doña Carmen, temblorosa, apenas coherente. «Es Javier. Lo han golpeado. Está muy mal». Easy sintió un frío glacial recorrerla. Llegó al hospital del condado justo cuando sacaban a Javier de urgencias, su rostro hinchado e irreconocible, su cuerpo cubierto de vendas. El capitán David Miller, un detective de la policía de Tucson de mirada cansada y hombros caídos por el peso de demasiados casos sin resolver, estaba tomando declaración a una enfermera. «Pandilleros», dijo Miller encogiéndose de hombros cuando Easy se acercó, su voz teñida de resignación. Se negó a pagar. Pasa todo el tiempo en esa zona. Haremos lo que podamos, señorita Quintana, pero... Easy no escuchó el resto. Una furia helada, precisa y controlada se apoderó de ella. Miró el rostro destrozado de Javier, la promesa rota. Los espectros habían cruzado una línea, habían tocado a uno de los suyos. Esa noche, en la sala de guerra subterránea de Quinta Tech, un búnker tecnológico que haría palidecer al Pentágono, Isabel Quintana activó el protocolo fantasma. Marcos Silas Herrera, su jefe de seguridad, un hombre de 40 y tantos años, callado como una sombra y con la eficiencia letal de sus años en las Fuerzas Especiales Mexicanas, asintió sin decir palabra. Lena Petrova, una joven hacker de 20 y pocos años con el pelo teñido de azul eléctrico y una mente capaz de bailar a través de firewalls como si fueran puertas abiertas, tecleaba ya a una velocidad vertiginosa en su consola holográfica. Easy la había reclutado de los foros más oscuros de la web, ofreciéndole un propósito más allá del vandalismo digital. «Quiero todo sobre los espectros del desierto», dijo Easy, su voz tranquila pero con un filo de acero. Sus líderes, sus operaciones, sus escondites, sus debilidades. Desmantelaremos su red, pieza por pieza. Silas sería sus ojos y oídos en la calle, sus manos cuando fuera necesario. Lena sería su espectro en la máquina, su arma invisible. Easy sería la mente, la estratega. Los primeros golpes fueron sutiles, quirúrgicos. Lena identificó una ruta de extorsión de Chacal.
Usando una empresa fachada de Quinta Tech, Easy compró la deuda de un pequeño taller mecánico horas antes de que Chacal llegara a cobrar, dejándolo con las manos vacías y una creciente paranoia. Silas, moviéndose con la gracia de un depredador, colocó rastreadores GPS del tamaño de una moneda en las motos de varios miembros clave de los espectros durante una de sus ruidosas reuniones en un bar de carretera. Lena, mientras tanto, interceptó una comunicación sobre un pequeño envío de drogas que los espectros intentaban mover. Una llamada anónima, con detalles precisos, llegó al despacho del capitán Miller. La casual redada policial fue un éxito, pequeña pero significativa. El fantasma, inicialmente despectivo, comenzó a sentir una presión invisible. Sus operaciones menores fallaban. Sus hombres estaban nerviosos. Ordenó a Chacal ser más brutal para reafirmar su autoridad y a Sombra, su lugarteniente más astuta y observadora, que descubriera quién se atrevía a desafiarlos. Sombra, una mujer delgada y de movimientos felinos, con ojos que no se perdían nada, aceptó el encargo con una inclinación de cabeza. Había algo en la precisión de los ataques que le resultaba inquietantemente familiar, un eco de un pasado que creía enterrado. Easy sabía que la confrontación directa era estúpida. Su fuerza residía en la información y la estrategia. Se reunió en secreto con doña Carmen y otros comerciantes del barrio de Javier. Les habló de la necesidad de unirse, de compartir información de forma segura. Les presentó Vigía Barrio, una aplicación encriptada desarrollada por Lena que permitía reportar actividades sospechosas anónimamente, con geolocalización y la posibilidad de enviar fotos o videos cortos. Incluía un botón de pánico silencioso y una red de difusión de avisos verificados. Quinta Tech proporcionó smartphones básicos y encriptados. Silas impartió talleres discretos sobre seguridad situacional, cómo observar sin ser visto, cómo proteger sus negocios con medidas simples. No los estaba convirtiendo en soldados, sino en sensores, en una red de inteligencia humana. El juego del gato y el ratón se intensificó. Sombra, siguiendo una pista digital, estuvo peligrosamente cerca de conectar los puntos hacia Quinta Tech. Pero Lena, anticipándose, había creado una elaborada cortina de humo, desviando las sospechas hacia una pandilla rival menor, los Coyotes del Asfalto. Incluso filtró información fabricada que llevó a los espectros a una confrontación inútil con ellos, aumentando la tensión en el submundo criminal. Silas tuvo su propio encuentro. Mientras protegía a un nuevo informante de Vigía Barrio, Chacal y 3 de sus matones intentaron una emboscada. Silas se movió con una velocidad y precisión que los dejó atónitos. En menos de un minuto, los 4 espectros yacían en el suelo, gimiendo, con huesos rotos y egos destrozados. Silas desapareció antes de que pudieran procesar lo ocurrido, sin dejar rastro que lo vinculara a Easy o Quinta Tech. Chacal, humillado y furioso, juró venganza contra la sombra que los había atacado. El capitán Miller, cada vez más frustrado por la burocracia y la falta de recursos de su departamento, no pudo evitar notar el patrón. Pequeños golpes, arrestos afortunados, información anónima de una precisión asombrosa. Sus instintos le decían que algo o alguien estaba moviendo los hilos. Sospechaba de la multimillonaria Easy Quintana, cuya empresa de tecnología tenía la capacidad y cuyos programas filantrópicos se centraban precisamente en las comunidades afectadas por los espectros. La interrogó sutilmente sobre una reciente brecha de seguridad en un sistema municipal que, casualmente, había expuesto la ubicación de una casa de seguridad de los espectros. Easy respondió con una calma y un aplomo que lo desarmaron, ofreciendo la plena cooperación de Quinta Tech para mejorar la ciberseguridad de la ciudad. No admitió nada, no negó nada. La red Vigía Barrio crecía. Los informes llegaban constantemente, movimientos de los espectros, matrículas, descripciones, puntos de reunión. Lena procesaba la información, creando un mapa en tiempo real de las actividades de la banda. Easy analizaba los patrones, identificando nodos clave, rutinas, vulnerabilidades. La comunidad, antes paralizada por el miedo, comenzaba a sentir un atisbo de poder. El fantasma sentía cómo su imperio se desmoronaba desde dentro. Sus ingresos disminuían, sus hombres eran arrestados o desaparecían, y una paranoia creciente se instalaba en sus filas. El respeto ganado con sangre y miedo se estaba erosionando. Desesperado por reafirmar su dominio y obtener fondos, planeó un golpe audaz y brutal. Un ataque coordinado para extorsionar simultáneamente a varios negocios clave en el distrito comercial del mercado,
durante el popular Festival de la Cosecha, un evento que atraía a miles de personas. Sería una demostración de fuerza y una advertencia final. Lena interceptó fragmentos encriptados de sus comunicaciones. Eran vagos, pero la fecha y la mención del mercado durante el festival eran suficientes. Easy supo que ese era el momento. La confrontación final se acercaba. «Se están volviendo predecibles», murmuró Easy, observando el mapa holográfico en su sala de guerra. «El miedo los hace descuidados». La noche del Festival de la Cosecha, el distrito del mercado bullía de vida. Música, luces, el aroma de comida callejera y el murmullo de miles de personas. Ocultos entre la multitud, los equipos de los espectros, liderados por Chacal y Sombra en diferentes sectores, se preparaban para sembrar el caos. El fantasma supervisaba desde un punto elevado, listo para saborear su victoria. Pero Easy, Silas y Lena estaban listos. Su centro de mando móvil, una discreta furgoneta de reparto de Quinta Tech Fresh Organics, estaba estacionada en un callejón cercano, repleta de tecnología. Los informes de vigía barrio llegaban en tiempo real, marcando los movimientos de cada espectro en el mapa holográfico de Easy. Chacal se mueve hacia la joyería de los hermanos Díaz. 3 hombres con él, informó Lena, sus dedos volando sobre el teclado. Silas, dijo Easy por el comunicador encriptado, intercéptalos. No letal, pero contundente. Alarma silenciosa a la unidad de Miller en 3 minutos para ese sector. Silas, vestido como un turista más con una gorra de béisbol y una mochila, se materializó de entre las sombras del callejón. Usando el entorno urbano, el bullicio del festival y tácticas de guerrilla aprendidas en los rincones más oscuros del mundo, neutralizó al equipo de Chacal antes de que pudieran siquiera desenfundar sus armas. Unos pocos golpes precisos, y Chacal y sus hombres estaban fuera de combate, aturdidos y desarmados, justo cuando las sirenas de la policía comenzaban a oírse a lo lejos. Mientras tanto, Lena estaba sembrando el caos digital. Bloqueó las comunicaciones de los espectros en momentos cruciales, usando inhibidores de frecuencia selectivos activados desde la furgoneta. Envió mensajes falsos a sus canales, dividiendo sus fuerzas, creando confusión. El capitán Miller, que había decidido confiar en las increíblemente precisas pistas anónimas que habían estado llegando a su teléfono desechable, dirigía a sus unidades con una nueva determinación. Los arrestos se sucedían. Pequeños grupos de espectros eran rodeados y detenidos antes de que pudieran actuar. Sombra, sintiendo que la operación se desintegraba, intentó una retirada discreta. Su instinto le gritaba que algo iba terriblemente mal, que la precisión del contraataque era antinatural. Mientras se deslizaba por un pasaje abarrotado, se topó con una mujer elegante que parecía estar haciendo una llamada. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Easy. Sombra la reconoció de las fotos de la alta sociedad, la CEO de Quinta Tech. Pero había algo más. Un destello en los ojos de Easy, una postura casi imperceptible que le recordó a alguien de su tumultuosa juventud en Ciudad de México, una joven que había escapado de un secuestro con una astucia y ferocidad inesperadas. ¿Podría ser? El pensamiento la sacudió. Easy, que había salido brevemente de la furgoneta para colocar un dispositivo de interferencia adicional, también sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que Sombra se movía, en la intensidad de su mirada. Antes de que ninguna de las dos pudiera reaccionar plenamente, una estampida de gente, asustada por una alarma de incendios activada por Lena, las separó. Sombra logró escabullirse, herida en el orgullo y con una duda sembrada en su mente. Easy regresó a la furgoneta, la breve confrontación añadiendo otra capa a su ya compleja noche. El fantasma, aislado, viendo cómo sus hombres caían como fichas de dominó, rugió de furia. Su imperio se derrumbaba ante sus ojos. Intentó una huida desesperada en su Harley, rugiendo por las calles secundarias, creyendo que podría escapar hacia el desierto. Pero Easy, gracias al análisis predictivo de Lena basado en sus movimientos pasados y las rutas de escape más probables, lo había anticipado. Silas lo esperaba en un estrecho paso subterráneo, la única salida viable. La confrontación fue anticlimática para el fantasma. Esperaba una pelea callejera, un baño de sangre. En lugar de eso, Silas, con la precisión de un cirujano, lo desarmó y lo inmovilizó con una llave de sumisión antes de que pudiera reaccionar. Las luces de la patrulla del capitán Miller iluminaron la escena segundos después. Mientras lo esposaban, el fantasma levantó la vista.
A lo lejos, en la penumbra de la salida de un callejón, vio una silueta femenina observándolo. Por un instante sus ojos se encontraron con los de Izzy. En el rostro de ella no había odio, solo una fría y distante satisfacción. Luego la silueta desapareció. Los días siguientes fueron un torbellino. Los espectros del desierto estaban acabados. La mayoría de sus miembros, incluyendo a sus líderes principales, excepto Sombra, que había desaparecido, fueron arrestados gracias a la abrumadora cantidad de pruebas y a la brillante operación policial. La ciudad respiró aliviada. Los medios elogiaron la eficacia del Departamento de Policía de Tucson. El capitán Miller visitó a Izzy en su oficina de Quinta Tech. No hubo preguntas directas ni acusaciones. Solo un apretón de manos firme y una mirada que transmitía un agradecimiento tácito y una advertencia amistosa. «Sea lo que sea que esté haciendo, señorita Quintana», dijo en voz baja, «tenga cuidado. Jugar demasiado cerca del fuego puede quemar». Izzy sonrió enigmáticamente. «Siempre lo tengo, capitán. La prevención de incendios es una de nuestras especialidades en Quinta Tech». Una tregua silenciosa, basada en un respeto mutuo, se había formado. Javier se recuperó por completo. Su taller, ahora protegido por una comunidad más unida y vigilante, prosperó. Vigía Barrio se convirtió en un modelo de seguridad ciudadana adoptado por otros barrios. Doña Carmen, con una nueva chispa en sus ojos, se convirtió en una de sus principales promotoras. En la soledad de su penthouse, Izzy contemplaba el skyline de Tucson. Sentía el peso de sus acciones, la delgada línea que caminaba.